Buenas tardes a todos. El programa de fomento a la lectoescritura y a la divulgación de la ciencia, Leamos la Ciencia para Todos, y el equipo también le damos la bienvenida a nuestra conexión a todas las escuelas del día de hoy. Agradecemos que es una lista bastante larga a las instituciones que nos acompañan el día de hoy. Nos acompañan del Colegio de Ciencias y Humanidades los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, el Centro de Estudios Tecnológico 10, Carlos Vallejo Márquez del Instituto Politécnico Nacional, varias escuelas del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, Tilpa, Villa Victoria, Calimpam 151 de Oacatlán, Puebla, Bahía de Banderas, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Nicolás Romero y Gustavo Báez. Si omito alguna, pues una disculpa, pero les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy a todas las instituciones que nos acompañan. Y sobre todo, bueno, le damos un fuerte, bueno, le agradecemos sobre todo al doctor Juan Manuel Rodríguez Caso que nos brinda esta maravillosa charla que va a dar inicio. Y bueno, damos lectura para Sí, saber mira, quién es. Lore, solamente quería interrumpir un momentito antes de empezar para que sepamos que cuántas personas son de Conalep Tilapa, cuántas Ujú. personas son de Plantel Bahía, esas cifras no las tenemos y es importante antes de empezar. Si te pueden decir, por favor, los que estén grupos, ¿cuántos hay en los salones? ¿Serían tan amables de anotarlos en el chat si son tan, Sí, por favor? sí, pero no se les vaya a olvidar. Ya, nada más eso. Perdone, pero es muy importante porque queremos saber cuántos salones hay presentes y cuántos alumnos hay en cada salón. Para nosotros es muy importante, muy bueno, ya no hablo. Gracias y bienvenidos. Y bueno, damos lectura a la semblanza para que conozcan quién es Juan Manuel Rodríguez Caso. Él es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Actualmente es miembro activo de diversas sociedades científicas internacionales y también es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la UAM Xochimilco. Sus principales áreas de interés son la historia del darwinismo, el diálogo entre ciencia y religión y el desarrollo de la antropología victoriana. Además, es un excelente divulgador de la ciencia, tiene varios libros publicados y también artículos tanto en inglés como en español para que corran a la web a consultarlos. Una de sus muchas publicaciones tiene un libro que se llama que se destaca Charles Darwin y la religión, mitos en la historia de la ciencia de ediciones Universidad Católica de Salta. Pues los dejamos con el doctor Juan Manuel eh, Rodríguez con la charla Alfred Russel Wallace y el archipiélago malayo, un encuentro con la naturaleza y la evolución. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Ante todo, muchísimas gracias a Lorena, al Fondo de Cultura, por la invitación. Siempre es un gusto poder participar en estos eventos y mucho más gusto me da al ver la cantidad de gente conectada. La verdad es que me emociona y me pone bastante nervioso también, pero muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, pues ya como ya se comentó, pues la idea del día de hoy es platicar un poquito sobre este personaje que es Alfred Russel Wallace y en particular, con esta publicación que recientemente acaba de ser el Fondo de Cultura, un libro harto recomendable para que lo revisen, para que lo lean, que es este sobre el archipiélago malayo, ¿no? Que es parte del trabajo que él realizó como naturalista a lo largo del siglo XIX y que, bueno, ahora platicaremos un poquito sobre por qué es un personaje también tan relevante y tan importante sobre todo para la biología contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir rápido una pequeña presentación que según yo ya se puede ver. Y bueno, entonces, la idea de hoy es platicarles primero un poquito quién es Wallace, ¿no? Por lo menos hablar en términos generales sobre todo lo que lo llevó a ser uno de los naturalistas más
reconocidos, pero también más polémicos en el siglo XIX, sobre todo por una conexión, que pues, eso es algo muy conocido, su conexión con Charles Darwin, que los convierte a ambos en los codescubridores de una de las teorías posiblemente más importantes de toda la ciencia y en particular de la biología, que es la teoría de la evolución por selección natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente empiezo con hablándoles un poquito de Wallace, que bueno, es un personaje que nació en 1823 en lo que es actualmente Gales, en Gran Bretaña. Es un personaje que a lo largo de su vida va a tener muchísimos intereses, que eso es algo que lo va a caracterizar y que también lo va a... hay gente que tanto lo ve como algo muy positivo, pero también hay gente que no lo vio necesariamente como algo positivo, ¿no? Él se dedicó a ser un naturalista propiamente, se dedicó a viajar mucho, toda su vida está marcada por numerosos viajes, como el que vamos a platicar un poquito ahorita, a este que realizó al archipiélago malayo, por ejemplo, y otros más que realizó, ¿no? Lo cual lo llevó a interesarse pues en áreas como la geografía, como la antropología, entre otros, ¿no? Y bueno, como les decía, además pues de esta historia que es muchas veces muy conocida, pero al mismo tiempo a veces no tan bien entendida, de su relación con Darwin, que los llevó a ambos a presentar de manera conjunta esta teoría de la selección natural. Hay que destacar que uno de los tal vez grandes méritos de Wallace a lo largo de su vida es que por diferentes razones, sobre todo cuestiones familiares, cuestiones sociales, él nunca pudo estudiar mucho más allá de la escuela básica, ¿no? Más o menos, digamos que terminó la secundaria y después se tuvo que dedicar a trabajar, ¿no? De hecho, aquí les pongo una imagen de sus papás, primero, de su papá a la izquierda, su mamá a la derecha. Luego les pongo un grabado de la época de la escuela, la única escuela a la que asistió Wallace, que más allá de muchas cosas era una buena escuela, por lo menos eso es lo que se dice. Y abajo lo que es la casa donde él nació, ¿no? Que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Que para quienes tengan oportunidad en algún momento de visitarla, pues siempre será interesante, ¿no? Entonces, bueno, estos años de estudio, pues les digo, fueron pocos, por lo cual se tuvo que dedicar a trabajar desde muy pequeño, ¿no? Desde muy joven, él y sus hermanos, él fue el octavo de 9 hermanos, era casi el más pequeño, pero bueno, las mismas circunstancias los llevaron a tener que trabajar, pero ese trabajo que normalmente él desarrolló en estas regiones que les pongo aquí en el mapa de colores, eh, normalmente no lo alejaron de los intereses. Era una persona sumamente curiosa en muchos sentidos y eso le permitió con el paso del tiempo compaginar lo que era su trabajo, sobre todo él era un ingeniero de caminos, él se dedicaba a hacer este tipo de mediciones que permiten en un momento dado pues hacer los caminos para conectar los pueblos y demás, pero al mismo tiempo pues estaba muy interesado en todo lo que era el ambiente, la ecología, diríamos hoy en día, ¿no? Un apasionado, le pongo aquí, de la historia natural. Le interesaban mucho las plantas, los animales, por ejemplo, y todo lo que hay alrededor en los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, les digo, compaginó pues esta idea de trabajar y de todo lo que era la historia natural, ¿no? Esto lo va a llevar en un momento dado a realizar estos viajes, ¿no? Él primero hizo un viaje que lo hizo con este hombre que les pongo aquí, que fue uno de sus mejores amigos de la juventud, que se llamaba Henry Walter Bates. Hacen un primer viaje los dos, siendo muy jóvenes, por ahí de sus 20 años, un poquito los dos. Agarran y se suben a un barco y se van del otro lado del mundo, en este caso a explorar el río Amazonas en Brasil. ¿Por qué se van? Pues hay varias razones, ¿no? Fundamentalmente, una de las razones que motivaron o que motivaban estos viajes tenía que ver con pues un interés económico, básicamente, ¿no? La idea era ir a otros lugares, colectar organismos, sobre todo insectos, pero pues se colectaba un poquito de todo, también animales, plantas y demás,
pero sobre todo la idea es que esos organismos, esos especímenes que se colectaban, pues la idea era venderlos, ¿no? Había gente que, pues va, bien sea que trabajara en los museos o gente que tenía mucho dinero y le interesaba, le interesaban estos organismos que pagaban bien por tenerlos en colecciones privadas y demás. Entonces, una de las intenciones siempre fue que estos viajes tenían pues la idea de ir a colectar organismos cuantos fueran necesarios para posteriormente venderlos en Inglaterra, en este caso, en Europa, ¿no? Este viaje duró 4 años, por lo menos en el caso de Wallace, porque en algún momento los amigos se separaron y tomaron diferentes caminos, tomaron diferentes regiones de lo que es actualmente el río Amazonas. Y bueno, por un lado, Wallace se dedicó a explorar lo que se conoce hoy como la región del Río Negro, que derivó en algunos otros libros. Era muy común, ¿no? Que este tipo de personajes que hacían estos viajes, que se iban al otro lado del mundo, otra manera de tener ingresos económicos al mismo tiempo de que platicaban o compartían las experiencias de sus viajes, pues era a través de las publicaciones, ¿no? Entonces, eh, derivado de este viaje, que les digo, duró 4 años, pues va también a haber algunas publicaciones como esta que les pongo aquí, que esta tiene que ver básicamente con las descripciones que hizo Wallace, en este caso, sobre los árboles y los usos que se le daban ahí en la región a las diferentes especies de árboles que hay en el Amazonas, terminaron por ser pues, parte de sus intereses, ¿no? El problema es que este viaje de 4 años no terminó muy bien para Wallace, ¿no? Fue un evento muy complicado, porque resulta que por diversas razones, todo lo que él había colectado durante 4 años, plantas, animales, etcétera, no, por cuestiones de burocracia, de trámites, se quedaron atorados en los puertos de Brasil y nunca llegaron a manos de los especialistas, de los posibles compradores en Inglaterra. Entonces se los llevó de regreso en un barco en el cual iba él ya de regreso a Inglaterra después de estos 4 años, con la desgracia de que se incendió y se perdió casi todo lo que había colectado, ¿no? Aquí en más les pongo para que se den una idea, este punto rojo es más o menos dónde fue que el propio Wallace y algunos otros dan un poco las coordenadas, ¿no? De dónde fue que se dio el naufragio. Y como pueden ver, es en mitad del océano. Literalmente estuvo ahí varado durante varias semanas junto con un grupo pequeñito de gente que logró sobrevivir. Tuvieron la suerte en un momento dado de que pasó un barco que iba de regreso, en este caso iba de Cuba a Inglaterra, pasó por ahí, los vio, los recogió y lograron salvarse. Si no, no tendríamos esta historia que les voy a platicar a continuación, ¿no? Independientemente, pues se perdió casi todo, todo lo que había colectado fue una desgracia, tanto económica como científica, y esto fue lo que en parte motivó a que Wallace buscara hacer un segundo viaje, ¿no? Pues porque ahora tenía más deudas económicas de las que ya tenía en el pasado y necesitaba pues ver cómo resolverlo, ¿no? Pero también otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta es que no solamente era este afán del viaje por cuestiones económicas, los intereses de Wallace, sobre todo al hacerse en estos viajes, era también buscar respuestas, ¿no? Les digo, desde joven había sido una persona muy curiosa, entonces ahora la idea para él era buscar una respuesta, buscar explicar cómo es que las especies cambiaban a lo largo del tiempo. Es decir, lo que hoy llamamos la evolución, Wallace buscaba explicarlo, ¿no? Y parte de la explicación para él, pues estaba en poder ir a estos otros lugares en donde había una gran diversidad de especies animales, de plantas y demás, que le permitieran de alguna manera, pues, acercarse a estas posibles respuestas, ¿no? Entonces, bueno, después de un par de años, logra conseguir, entre otras cosas, que alguien le pague, sobre todo el boleto para poder ir en este nuevo viaje. Quien se lo paga es una sociedad científica, la Real Sociedad Geográfica,
que no lo hacían solamente por buena onda, sino que lo hacían en parte porque a ellos también les interesaba que todos estos viajes que se podían hacer resultaran en información que a ellos mismos les pudieran sacar algún tipo de provecho, ¿no? Entonces, bueno, le pagan el viaje de tal manera que Wallace tiene que tomar un par de barcos, que aquí les pongo un poco las imágenes de la época, uno conocido como el Euxin y el otro como el llamado Pottinger, que son los que le permiten, después de varios meses, llegar de Inglaterra a el archipiélago malayo. ¿Por qué llega al archipiélago malayo? Pues porque aún en esta época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, era una región del mundo básicamente desconocida para, en este caso, para los europeos, ¿no? Porque obviamente ahí había gente que vivía desde muchísimo antes, había grupos originarios que vivían ahí, pero en este caso para los europeos había, pues era una región básicamente desconocida, ¿no? Cuando llega Wallace, Wallace es uno de los primeros europeos en que se va formalmente a vivir a esta región del mundo, ¿no? Anteriormente a que él llegara, pues se puede hablar de que había algunos, sobre todo misioneros, que habían estado visitando la región y algunos que otros mercader, ¿no? Siempre había esta gente que iba sobre todo a buscar especias o cosas así por el estilo. Y eso le permitió pues tener algunos contactos ahí cuando llegó, ¿no? Pero en realidad una de las grandes características de la manera en la que terminó por viajar Wallace, tanto cuando se fue al Amazonas como cuando se va al archipiélago malayo, es que básicamente se va solo. Y ese es uno de los grandes méritos después de un rato. Sobre todo hay que pensar, es un viaje que te va solo. Esto le obligó, entre otras cosas, a tener que aprender cómo comunicarse con la gente, porque a diferencia de hoy en día, llegar a muchos de estos lugares en los cuales pues no se hablaba, en el caso de él no se hablaba el inglés, por ejemplo, sino que la gente pues hablaba sus propias lenguas, ¿no? Y había que buscar comunicarse con la gente de alguna manera, pues había que comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de lo que uno pudiera, qué sé yo, cazar o pescar o lo que sea, pues estaba la necesidad, ¿no? De tenerse que poner en contacto con la gente. Y eso pues es una de las obligaciones, de las necesidades que tiene Wallace a lo largo de estos viajes, en el cual pues él solo tiene que buscar la manera de resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, es pues enfrentarse con toda esta, pues él tenía que hacer un trabajo, ¿no? Su trabajo, otra vez, inicialmente, pues era todo lo que tenía que ver con la colecta de organismos, sobre todo de nuevo, otra vez insectos, pero en realidad, pues la idea era colectar la mayor cantidad posible de organismos que los pudiera, como la vez de Brasil, pero ahora sí buscar resolverlo, mandarlos de regreso a Inglaterra y que en Inglaterra se pudieran vender, ya fuera a los museos o a las colecciones privadas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues él era el que lo tenía que resolver, ¿no? Él tenía que colectar a los organismos, él tenía que describirlos, él tenía que prepararlos, meterlos en las cajas o en lo que fuera necesario para poderlos enviar de regreso. Él tenía que hacer todos los trámites en las aduanas, por ejemplo, y cosas por el estilo. Él era quien tenía que estar resolviendo todo eso. Y pues aparte, pues tenía también esta curiosidad de seguir intentando resolver todo lo que tenía que ver con la evolución. Entonces, es un viaje en el cual se van a seguir combinando este tipo de, estos dos intereses, ¿no? Aquí este mapita que les pongo es para ubicar muy, muy en general dónde está geográficamente hablando el archipiélago malayo, que es un archipiélago muy grande, son más de 1000 islas, que todas están ubicadas en lo que es entre el sur de Asia y el norte de Australia. Hay islas muy grandes, algunas aquí se pueden ver, el caso de lo que es actualmente Indonesia, por ejemplo, o lo que es Malasia, alguna parte, pero en realidad es un conjunto de muchísimas islas, les digo, más de 1000, algunas muy pequeñitas, casi todas son de origen volcánico además, entonces una región que hasta el día de hoy es una región en la cual hay como que mucho movimiento todo el tiempo,
sea de temblores, volcanes, etcétera, etcétera. Es una región un poquito inestable en términos geológicos, pero desde esa época e incluso hasta el día de hoy, es una de las regiones más biodiversas que podemos encontrar, ¿no? Es una región que hasta el día de hoy mantiene una enorme diversidad en tanto de plantas como de animales, y eso es uno de sus grandes valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es también obvio, como les decía, pues, la razón por la que Wallace termina por ir a esta región, porque pues es ahí donde podía encontrar sobre todo nuevas especies, nuevos organismos, que obviamente entre más nuevos, más exóticos pudiera encontrar, pues era mejor para efectos de la venta que pudiera generar esto antes o después, ¿no? Entonces, bueno, él va a llegar en el año de 1854 aquí a esta zona, al archipiélago malayo, y bueno, va a estar ahí durante 8 años. Esto a lo mejor a la distancia suena fácil, pero en realidad estar 8 años viajando, colectando de aquí para allá. Hay algunos investigadores que dicen que esto, más o menos en una cuestión práctica, se tuvo que mudar alrededor de 80 veces. O sea, él pasaba más o menos un mes en un lugar, luego se mudaba a otro, estaba otro mes ahí y se mudaba a otro, y así durante 8 años, en la lógica de intentar buscar pues la mayor cantidad posible de organismos, ¿no? Entonces, cuando consideraba que se agotaba la búsqueda en una región, pues se iba a otra. Y esto implicaba pues irse a otras islas, unas más grandes, otras más chicas, y así, ¿no? Durante 8 años estar haciendo todo el tiempo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, estrictamente hablando, no estuvo solo. Cuando estuvo en el Amazonas, él básicamente sí estuvo solo casi todo el tiempo que estuvo ahí, ¿no? Salvo cuando el primer año que estuvo con su amigo, con Bates. El resto del tiempo sí se dedicó a estar solo y tenía contactos ocasionales con algunos de los grupos originarios de la región. Cuando se fue al archipiélago malayo, decidió que necesitaba ayuda, ¿no? Que él solo no podía hacer de todo, ¿no? Sino que necesitaba que alguien le ayudara, pues por lo menos a cargar, a colectar, a preparar, a cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, decide irse primero, consigue en Inglaterra, consigue que pues un muchachito muy joven, llamado Charles Martin Allen, que tenía en aquel momento 16 años, se fuera con él a este viaje, de tal manera que, pues, insisto, pues llegara y le pudiera ayudar, ¿no? Realmente fue un poco efímero el asunto. Charles Allen, cuando llega al archipiélago malayo junto con Wallace, pues se da cuenta de que el trabajo que van a tener que hacer, la verdad, está mucho, muy pesado. No es lo que él pensaba, no es lo que él esperaba. Y después de alrededor de unos 6 meses más o menos, pues platican y decide que mejor él se quiere dedicar a otras cosas, que él realmente no quiere ponerse a hacer pues, lo que va a estar haciendo Wallace, ¿no? Que va a ser estarse moviendo por todo el archipiélago durante quién sabe cuánto tiempo. Entonces, pues decide en algún momento quedarse en una de las islas más grandes, y se queda pues, a trabajar como un maestro en una escuela, ¿no? Él realmente al final lo que quería era sentarse en algún lugar. Entonces, bueno, esto motiva que Wallace tenga que buscar de alguna manera un nuevo ayudante, y lo va a encontrar en un muchacho también, pero en este caso un muchacho de ahí de la región, en este caso de una de las islas que se llama Sarawak, en la región de Borneo. Y este sí les tengo la foto, que es esta foto que está aquí arriba a la izquierda. La foto que está, son dos fotos, una cuando es mucho más joven, cuando empieza a trabajar con Wallace, y la otra es de varios años después, cuando él, pues, de hecho ya Wallace ya se había ido del archipiélago malayo y Ali ya se había casado, tenía familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la historia sobre todo con el caso de Ali es muy particular, ¿no? Porque van a convivir básicamente por más de 6 años, van a estar juntos todo el tiempo, les digo, a donde iba Wallace iba Ali, y fue tan cercana la relación que llegaron a tener que en muchos textos, incluso el propio Ali, se llega a referir a sí mismo como Ali Wallace. O sea, él se considera hasta cierto punto, se llegó a considerar hasta cierto punto como pues,
algo así como el hijo de Wallace o algo por el estilo. Pero esto, por lo menos en el buen sentido, habla de la enorme cercanía que llegaron a tener, ¿no? Y de hecho, Ali terminó por ser un muy buen ayudante, que eso es algo importante, ¿no? Wallace al final logró que él aprendiera muchas de las técnicas para colectar, para describir, le ayudó con muchísimas cosas y también, por ejemplo, le ayudó mucho por esta cuestión de la comunicación, ¿no? Ali era el que fungió en muchos momentos como el traductor, por ejemplo, cuando tenían que llegar a nuevas comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también creo que es importante señalarlo, ¿no? Porque en estas épocas, sobre todo en el siglo XIX, era común que se dieran este tipo de viajes, ¿no? Pero la mayoría de los viajes que se dieron, que era igual ir a colectar, ir a conocer otras partes del mundo y sobre todo ir a buscar, qué sé yo, materias primas que hacían falta en los países de Europa y demás, pues siempre iba de la mano de que eran barcos muy grandes en los cuales iba mucha gente, sobre todo militares, por ejemplo, o gente de ese estilo que de alguna manera pues también iban a cuidar un poco todo lo que se colectara y demás, la gente obviamente que iba en los barcos, etcétera, ¿no? Wallace por diversas razones nunca tuvo ese beneficio, vamos a llamarlo así, siempre pues él, insisto, él terminó por viajar pues básicamente solo, en este caso pues la ayuda de Ali siempre le fue como que muy importante porque le permitió pues precisamente eso, ¿no? Tener la posibilidad sobre todo de convivir con alguien, ¿no? Imagínense estar 8 años solo, sin ningún tipo de contacto humano, no es como para que esté uno luego muy cuerdo, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, esto le sirvió de mucho al final, ¿no? Bueno, pero lo que voy a hacer ahorita es nada más hacer como que un recuento un poco rápido, de nuevo, sobre algunas de las regiones, ¿no? Que él fue visitando. Particularmente, por ejemplo, es interesante en el caso de Borneo, es una de las regiones en las que tuvo contacto con los orangutanes. Es uno de los primeros naturalistas en el siglo XIX que describe no solamente los describe, ¿no? A los orangutanes, sino que tiene contacto con ellos. Y de hecho hay una historia ahí, que es toda una anécdota, ¿no? Derivado de una de las primeras exploraciones que hizo de la selva, hasta cierto punto por error, soltó un tiro con el rifle y ese rifle le pegó a una orangutana. Desafortunadamente la orangutana se murió pero cuando fueron a verla, cuando fueron a ver el cuerpo, descubrieron que esa orangutana estaba cubriendo a su hijo, un orangután bebé. Wallace se sintió tan mal en aquel momento que decidió de alguna manera adoptar al bebé orangután y de alguna manera lo tuvo como, lo estuvo cuidando de él durante un poquito más de 2 años, 2 años y medio, una cosa así. O sea, también se lo llevó a su viaje, ¿no? Pero es que le entró un cargo de conciencia bastante fuerte. Entonces, pues nada, decidió que él iba a cuidar lo mejor que pudiera, ¿no? De ese pequeño orangután. Y de hecho eso incluso le sirvió para hacer un artículo, que es un artículo muy bonito porque Wallace empieza hablando de este hijo, él lo pone así en esos términos, ¿no? Del hijo que tiene durante este viaje, pero a los lectores nunca les da la idea de que es un orangután, sino hasta el final del texto, ¿no? Y eso es algo, pues también, Wallace también es un personaje que tenía como que buena escritura, era muy imaginativo en ese sentido, y tenía la posibilidad de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también como para ganarse un poco al público hasta cierto punto, ¿no? Aquí en Borneo también es una de las regiones en donde va a tener pues un contacto mayor con las comunidades locales, particularmente con un grupo que son los que hasta el día de hoy se denominan los Dayaks, con los cuales él pues se ve obligado, insisto, a tener contacto, pues porque necesitaba, entre otras cosas, pues hacerse de recursos, encontrar lugares donde vivir, etcétera, etcétera. Pero es uno de sus primeros intercambios que le permiten sobre todo irse consolidando como antropólogo, ¿no? O sea, además de que les digo, le interesaba todo lo que tenía que ver con plantas y animales,
Wallace es uno de estos autores que a lo largo del siglo XIX también se va a ver muy interesado por todo lo que tenía que ver con conocer a estos grupos, a las comunidades originarias en las diferentes regiones en las que él visitaba, sobre todo en un afán de conocerlos, ¿no? A diferencia de otros viajeros, no tenía necesariamente la idea de llegar a conquistar o a colonizar. De hecho, ya lo voy bueno, lo comento ahora, pero en realidad Wallace a lo largo de su vida fue un arduo crítico de todo lo que tenía que ver con el colonialismo, por ejemplo, con el imperialismo vigente, ¿no? Y que era pues parte de las políticas que en esa época tenía, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, él dentro de todo, pues intentó siempre ser muy crítico con eso y parte de ello, pues estaba en intentar acercarse, sobre todo a la gente, en ese afán de conocerles, de intentar integrarse incluso a esas comunidades, ¿no? Luego, en el caso de lo que son las Islas Celebes o las que, bueno, en el idioma local se llaman Sulawesi, ahí, por ejemplo, va también a hacer observaciones, va a hacer muchas observaciones de aves, por ejemplo, esa es una de sus grandes pasiones. Más allá de las colectas de insectos, también las aves van a tener un lugar como que muy importante en las investigaciones de Wallace. Primero, porque estaba muy interesado en todo lo que tenía que ver con el color, es decir, con los fenómenos estos que en biología se conocen como el mimetismo, esta capacidad que tienen las especies para poderse camuflajear, por ejemplo, ¿no? En la selva, o la importancia que pueden tener estos colores, por ejemplo, en los procesos de reproducción, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Wallace estaba muy interesado en ese tipo de temas, les digo. Aparte de las colectas, Wallace siempre estaba en esta lógica de buscar explicaciones a todo lo que tenía que ver con la evolución. Entonces siempre terminó por andar como en paralelo en ese sentido, ¿no? Y otro de los temas que va a trabajar de manera como que muy activa, de manera mucho más formal, es todo lo que tiene que ver con la distribución de las especies, es decir, en dónde te puedes encontrar los diferentes organismos en una región geográfica, ¿no? Lo que actualmente se conoce como la biogeografía, la geografía de los organismos vivos en este sentido, ¿no? De hecho, el trabajo que va a realizar Wallace en esta región, en el archipiélago malayo, le va a ser lo suficientemente importante para que hasta el día de hoy se considere a Wallace como como uno de los iniciadores formalmente de esto que conocemos hoy en día como la biogeografía, sobre todo en el caso de los animales, ¿no? Él se especializó sobre todo en animales, pero también alcanza esas explicaciones a las plantas, pero también a los seres humanos. Entonces, bueno, esto nada más son algunas otras de las regiones en las que estuvo él trabajando, en este caso en las llamadas Islas Molucas, que son bastante famosas en términos históricos porque son algunos de los primeros lugares en donde los europeos estuvieron colectando todo lo que tiene que ver con especias, que pues, por ejemplo la pimienta y cosas así, que fueron después llevadas a Europa y que pues, han terminado por ser muy importantes, sobre todo en términos de alimentación, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para diversas cocinas, etcétera, etcétera. Todas estas especies provenientes de Asia terminaron por marcar muchas de las tradiciones y de las culturas europeas en ese sentido, ¿no? Nueva Guinea, por ejemplo, ¿no? Que también le sirvió, entre otras cosas, para involucrarse también con un tema que hoy en día, ya en el siglo XIX, pues empezaba a tener cierta relevancia, ¿no? Que es toda la cuestión ambiental, toda la cuestión ecológica, ¿no? De hecho, con el paso de los años, Wallace va a desarrollar varios trabajos que tenían que ver con la conservación, por ejemplo, de diferentes regiones, ¿no? De los bosques, de las selvas, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en este sentido de que pues, al final es la casa en donde viven los organismos, ¿no? Donde viven las especies, algunas de ellas únicas, ¿no? Y que en ese sentido, pues había que cuidar esos ambientes para que pudieran seguir ahí viviendo estas especies, ¿no? Obviamente, pues bueno, esa es una historia mucho más larga porque pues,
hay toda una historia ahí de los problemas ambientales que se fueron generando en diversas partes del mundo, porque incluso en estos lugares, a pesar en Nueva Guinea, por ejemplo, a pesar de todo, el avance de la industria, etcétera, etcétera, pues ha ido teniendo complicaciones en ese sentido. Pero Wallace ya mostraba desde estas épocas de mediados del siglo XIX una cierta conciencia, digamos, en cuanto a la necesidad de cuidar el medio ambiente para el beneficio, en este caso, pues no solamente de los animales y de las plantas, sino también de los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Uy, Ah, ay, se me paró la presentación. Una disculpa. Ay, oh, perdón, perdón, perdón. Se movió. Ya, aquí. Disculpa. Rápido. Una de las grandes aportaciones, sobre todo de Wallace, en cuanto a la biogeografía, es establecer esto que se conoce como, y se conoce porque hasta el día de hoy se sigue utilizando este nombre, la llamada línea de Wallace. Esta línea, que de hecho él no le puso el nombre, otros naturalistas le pusieron el nombre a esta línea, que bueno, es esta línea roja que se puede ver aquí en el mapa. Es una separación que permite diferenciar lo que es todo lo que es el sur de Asia y el norte de Australia. Y entonces, de un lado y del otro, hay una diferencia muy, muy importante en cuanto a fauna, en cuanto a flora, pero también en cuanto a grupos humanos. Y lo más interesante de eso es que la barrera, digamos, geográfica que existe ahí, pues es básicamente el océano, ¿no? Es básicamente el mar lo que está dividiendo estas dos regiones, pero es que hasta el día de hoy es muy notable que si tiene uno la oportunidad de visitar estas regiones, es muy obvio que de un lado existe una fauna y del otro es total y absolutamente diferente. Y lo mismo con la flora, ¿no? Y lo mismo con los grupos humanos, están perfectamente diferenciados por esta línea. Y este ejemplo, sobre todo, creo que es importante o es mucho, muy interesante por valorar la capacidad que tuvo Wallace en el siglo XIX de observar esas diferencias y en un momento dado de poder hacer esta propuesta a partir de esto que él estaba realizando, ¿no? Estos viajes, de este movimiento entre las islas que hizo a lo largo de los años, y tener la posibilidad de hacer una propuesta que, les digo, hasta el día de hoy, básicamente sigue siendo, está vigente esta propuesta, ¿no? Digo, la línea se ha movido ahí unos kilómetros para acá y para allá, pero en realidad sigue siendo básicamente la misma en función de la propuesta que hizo originalmente Wallace, ¿no? Y bueno, el final, durante este viaje, es cuando se va a dar posiblemente una de las situaciones, uno de los momentos por los cuales básicamente Wallace es más conocido, o en muchos casos es por lo único que lo conocen, que es por esta asociación con Darwin de la teoría de la evolución por selección natural, ¿no? Durante el viaje, Wallace, además de que, les digo, colectaba y demás, y pues pensaba todo lo que tenía que ver con esto de la evolución, también se dedicaba a escribir y a publicar. Entonces, hay un primer escrito que él hace de muchos. Wallace, tengo que decir, tiene muchos escritos, y cuando digo muchos, estoy hablando de más de 800 escritos por lo menos, entre artículos y libros y muchas otras cosas. Durante esta época se da el tiempo de publicar este lo hace en el febrero de 1855, que es una suerte de antecedente, son las evidencias que él va viendo, que él va observando a lo largo de sus viajes y que va recuperando a partir de varias lecturas que va haciendo, tanto antes de subir, tanto antes de irse al viaje como durante el viaje. Entonces publica un escrito que en español se traduce como sobre la ley que regula la introducción de nuevas especies, que básicamente lo que él plantea es que, bueno, sí, la evolución es un hecho, todavía no sé cómo funciona, pero existen evidencias de que eso está sucediendo, ¿no?
son evidencias geológicas, son evidencias geográficas, pero todavía no sé cómo funciona. Van a pasar 3 años, hasta 1858, cuando va a llegar a una idea que es básicamente esta idea de la selección natural, ¿no? Y lo va a poner en un escrito que, a diferencia del primero, no lo va a publicar, sino que ese escrito se lo va a mandar en su momento directamente a Darwin, se lo manda por carta a Darwin para que Darwin le dé su opinión. Este es uno de los grandes enigmas de toda la historia, posiblemente de la biología, porque la pregunta que mucha gente se hace es: ¿por qué no simplemente lo publicó? Si ya había llegado a esa conclusión de que era la selección natural la que explicaba la evolución, por qué surgían las nuevas especies, etcétera, ¿por qué no simplemente lo publicó? Y, hay quienes dicen que Wallace era una persona como que muy decente, y como sabía que Darwin estaba trabajando en algo parecido, a pesar de la distancia, estaban a más de 10,000 kilómetros de distancia. Wallace sabía de alguna manera que alguien como Darwin, como Charles Darwin, estaba trabajando en algo parecido, pues tiene la decencia de mandarle el escrito para preguntarle su opinión, ¿no? En el sentido más sincero, ¿no? Y esto pues deriva en esta situación a veces muy enredada, que es lo que se conoce como la presentación conjunta de la teoría de la selección natural el día 1 de junio primero de julio, perdón, de 1858. Ese día se da esta presentación en la reunión de esta sociedad, la Sociedad Linneana de Londres, una sociedad científica que tenía sus reuniones el último viernes de mes. Un par de amigos de Darwin, en este caso, Joseph Hooker, un botánico, y Charles Lyell, un geólogo, se ponen de acuerdo con Darwin para hacer una presentación de todos los escritos, tanto de Darwin como de Wallace, en torno a esta idea de la selección natural. Un detalle que siempre es importante decir es que Wallace nunca dio su permiso para que esta presentación sucediera. El problema es que él estaba del otro lado del mundo, las cartas tardaban alrededor de 2 meses en ir y venir. Entonces, entre las prisas y demás, para que sobre todo porque existía la idea de que Wallace le podía robar la idea a Darwin, deciden esto que muchos le dan en llamar un pacto de caballeros, en el cual pues le dan el mérito a Wallace, pero la prioridad del descubrimiento se le otorga a Darwin, ¿no? Y es a través de esta presentación, el día 1 de julio de 1858, que oficialmente la teoría de la selección natural se presenta al público, ¿no? Hay muchas historias acerca de esto, pero bueno, rápido, nada más. El grupo que estuvo presente cuando se hizo esta presentación era un grupo muy chiquito, de 26 personas, una cosa por el estilo, muy poquitas, y que realmente no le entendieron a todo lo que ahí se dijo, ¿no? Después se publicó y empezaron ya las discusiones que van a derivar un año después en un evento que es mucho más conocido, más famoso, que es la publicación del libro de Darwin de El origen de las especies en 1859, ¿no? Pero bueno, en lugar de Wallace, por lo menos ahí quedó presente, ¿no? Como un coautor o un codescubridor de esta teoría de la selección natural. Y digo, lo recalco porque luego en muchas historias hay veces que a Wallace no se le da el mérito que creo que se merece en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte también de la controversia. Y bueno, finalmente, después de todo esto, pues va a terminar Wallace su viaje al archipiélago en el año de 1862, es decir, 8 años de 1854 a 1862. Y bueno, una vez que regresa a Inglaterra, pues hay que ponerse a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, el trabajo no termina. Entonces, ahora lo que sigue es organizar no solamente los especímenes, ¿no? Todo lo que había colectado, que ahorita
Ahorita les voy a enseñar cuántos organismos se llevó. Ahora sí no se incendió el barco, ahora sí pudo regresar a Inglaterra, ahora sí pudo venderlos, ahora sí pudo pagar sus deudas, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente era pues, lo que tenía que ver con los especímenes, sino el otro asunto era ponerse a juntar todas las notas que él había hecho como parte de sus diarios de campo y demás, de tal manera que pudiera hacer un libro, ¿no? Que es precisamente el libro que motiva en buena medida esta plática, que es el libro del archipiélago malayo, ¿no? Originalmente es un libro que se publicó en dos volúmenes, es un libro bastante grande, porque pues, imagínense, pues son 8 años de viaje, pasaron muchísimas cosas, y además el objetivo del libro no era solamente pues, presentar todo lo que tenía que ver con la parte científica, ¿no? También hay una parte pues, de las propias experiencias personales que él va a tener a lo largo de estos 8 años, ¿no? Es un viaje, el objetivo en buena medida de estos libros de viaje que eran muy famosos en el siglo XIX, pues tenían por objeto, pues sí, como hacer una divulgación de la ciencia, si quieren, pero también la idea era como que vender un poco toda la historia alrededor de las experiencias de estos viajes, ¿no? Y eso también era una parte importante, ¿no? Les digo, es un libro que además está muy bien escrito. La traducción, de hecho, me parece que es muy buena en ese sentido, por eso es muy recomendable que lo lean, porque es un libro que está en un tono muy accesible, es un libro que se puede leer sin tantos tecnicismos, por ejemplo, porque la propia idea de Wallace con el libro era no solamente llegar a los naturalistas, sino también al público, ¿no? O sea, que el público en general conociera y supiera un poco de todo lo que había, de todo lo que se había colectado, observado, etcétera, etcétera, ¿no? Y es entonces, pues, que ahí te encuentras este tipo de descripciones de los paisajes, de las especies, de las culturas, de todo lo que alcanzó a ver durante el viaje, ¿no? Es un libro que además tiene ilustraciones, hay mapas, es un libro visualmente, narrativamente bastante llamativo, ¿no? Y de hecho sigue siendo hasta el día de hoy un libro que es referente para todas aquellas personas que quieran saber algo sobre esta región del mundo, incluso en los países que actualmente existen en la región, como Indonesia, como Malasia, como Singapur incluso. El archipiélago malayo es un libro de cabecera, es un libro que se enseña en las escuelas, por ejemplo, es un libro súper utilizado por los naturalistas todavía, porque hay muchísimo material e información que sigue siendo actualizada, relevante para quien se quiera involucrar y conocer estas regiones, ¿no? Es un libro largo, por ejemplo, aquí les pongo un poco ese tipo de cosas, ¿no? Es un libro que tiene 42 capítulos, la verdad puede que sean muchos, pero que tiene que ver un poco con que, como estuvo en tantísimos lugares, Wallace le dedica un capítulo pues, a cada una de las regiones, a cada una de las islas en las que logró estar, ¿no? Y eso, pues, hace que, pues, por eso sea tan extenso hasta cierto punto, ¿no? También es interesante que incluye muchas otras, hay muchas descripciones, que bueno, eso es tal vez más de interés científico, si se quiere, no tanto del viaje en sí, pero bueno, de toda la cuestión del clima, por ejemplo, las descripciones de las especies, cómo eran los grupos humanos con los que tuvo contacto. Hay unas descripciones que hace ahí muy interesantes, que de hecho fueron muy útiles para los museos, por ejemplo, en esa época, etcétera, ¿no? Es un libro que de hecho fue muy bien recibido por la gente. En general, había mucho interés, les digo, por este tipo de libros de viaje, y este en particular, pues tenía como que muchas características que hizo que fuera un libro muy vendido, muy leído entre el público en general, ¿no? Esto, por ejemplo, que es un número, la verdad, bastante impresionante si se ponen a pensar que lo hizo él solo. Durante 8 años, él terminó por recolectar más de 125,000 organismos.
La enorme mayoría, aquí se los pongo en la parte final de la tabla, lo pueden ver, son sobre todo insectos, tanto coleópteros como lepidópteros en su enorme mayoría, pero también hizo una colecta importante, por ejemplo, de aves, por ejemplo, ¿no? Que les digo, también era como que una parte importante de sus investigaciones, ¿no? Pero lo mismo que hay mamíferos, hay reptiles, otros insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, estos que les pongo aquí en las imágenes son posiblemente algunos de los más representativos. El primero, Semióptera wallacei, es el que se conoce normalmente como el ave del paraíso, ¿no? Que de hecho el nombre científico, como pueden ver, lleva el nombre del propio Wallace, porque Wallace es quien lo descubre y lo describe en ese sentido, ¿no? Las ranas voladoras, por ejemplo, esta que les pongo aquí abajo, también es un organismo que incluso el propio Wallace dibujó en algún momento. Hay por ahí hay algún dibujo muy bien hecho, muy bonito, porque esa es otra cosa. Wallace sabía dibujar muy bien, tenía que hacerlo, ¿no? De nuevo, iba solo. En esa época no hay cámaras, no hay fotos, ni teléfonos celulares, ni nada así. Pues la manera en la que tenía que poderle compartir a la gente, más allá de las descripciones que pudiera uno hacer por escrito, pues es la ilustración, ¿no? Entonces, la capacidad de ilustrar y de ilustrar bien a los organismos era algo pues que requería de cierto arte, por decirlo así. Igual las tenía muy buena mano para eso, ¿no? Entonces, este tipo de organismos, algunos de ellos fueron eh, presentados también a manera de ilustraciones por Wallace. Y estos son, les digo, solamente algunos de los 125,000 que logró colectar a lo largo de estos 8 años, ¿no? Y algo importante, que de estos 125,000, al más o menos se calcula que unos 1,000, por lo menos, fueron nuevos para los naturalistas europeos, ¿no? Lo cual, pues digo, habla un poco de la diversidad que existía en la región, pero también pues de que para poder encontrar estas especies nuevas, sobre todo, pues hubo que trabajar y durante muchos años, ¿no? Y eso es parte del mérito en este sentido, ¿no? Eh, Esto nada más es para ir resumiendo un poco en la parte este impacto científico del libro. Por un lado, esta descripción de las especies, les digo, por lo menos cerca de 1,000, creo que fueron nuevas en aquel momento. Todo lo que tiene que ver con selección sexual, que es un tema que va a ser muy controversial y parte de las discusiones que va a tener con Darwin durante muchos años, surgieron en buena medida de las observaciones, sobre todo de los comportamientos de las aves de la región, ¿no? La línea de Wallace, que ya les decía, ¿no? Que sigue siendo una de las grandes aportaciones, sobre todo desde el área de la biogeografía, sigue siendo muy importante. Todo lo que tuvo que ver, ay, perdón, con la parte social, cultural, con los grupos con los cuales tuvo contacto, mucha de esta información también fue, en algunos casos, bastante bien recibida por la gente que se dedicaba a cuestiones de antropología, pero que también le sirvieron a Wallace en muchos momentos, pues, para establecer lo que les decía, ¿no? Críticas muy fuertes, abiertas, o sea, todo lo que tenía que ver con el colonialismo de Europa, con los temas de la esclavitud en la región, a pesar de que muchos años antes ya se había abolido, ya se había prohibido la esclavitud en Europa. En estas regiones del mundo era común que los propios europeos todavía tuvieran prácticas con esclavos, o que las propias comunidades originarias también tuvieran prácticas que tenían que ver con cuestiones de esclavitud, ¿no? Y esta reflexión que ya les decía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el impacto humano en el ambiente, en los ecosistemas, Wallace ya lo empezaba a delinear desde estas épocas, ¿no? Como una cuestión importante para todas aquellas personas que se dedicaran a la parte de la historia natural, sobre todo, ¿no? El libro al final, más allá de la parte científica, también va a ser muy importante en cuanto a reflejar una serie de informaciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los peligros de estos viajes, ¿no? Porque estos viajes no son solamente la parte bonita, ¿no? Los riesgos de enfermedades, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la parte
de la meteorología, el clima, por ejemplo, ¿no? Las complicaciones que podría llegar a haber por las tormentas que muy comunes en algunas de estas regiones, ¿no? Todo lo que tenía que ver con las cuestiones culturales, por ejemplo, con las cuales se tuvo que enfrentar y que en muchos casos pues no eran tan simples de resolver, ¿no? Y a pesar de ello, se logró que esta obra del archipiélago, pues inspirara a mucha gente. Este que les pongo aquí, por ejemplo, es un novelista polaco que publicaba en inglés llamado Joseph Conrad, que es posiblemente uno de los novelistas más importantes de todo el siglo XIX, y él tomó como referencia, Conrad tomó como referencia la obra del archipiélago malayo para retomar varias temáticas en muchas de sus novelas, lo cual ayudó a divulgar, por un lado, el trabajo de Wallace, pero por otro lado, mucha de la información que se había generado en este tipo de trabajos, ¿no? Como el libro del archipiélago, lo cual ayudó también a popularizar esta imagen del científico aventurero, ¿no? Hoy en día hay quienes, sobre todo la familia de Wallace, que todavía hay varios miembros de la familia de Wallace que todavía viven, suelen describir a su pariente, a Alfred Wallace, como un Indiana Jones moderno, ¿no? O por lo menos quien dio la inspiración para que existiera alguien como, en este caso, Indiana Jones, ¿no? Que a lo mejor, bueno, eso ya es cuestión de gustos en este sentido, ¿no? Y bueno, después, nada más, es una curiosidad, se las pongo. ¿A qué se dedicó Wallace después o a la par más bien, de su labor como naturalista? Es un personaje muy diverso y complejo. Él se dedicó, bueno, por ejemplo, él tuvo intereses sobre todo en cuestiones políticas, por ejemplo, con los temas como el socialismo. Se involucró con estas ideas del espiritismo, que digo, mucha gente piensa, lo primero que piensas con el espiritismo es esto de que las mesas se mueven y que andan fantasmas por aquí, por allá, haciéndole la vida imposible a la gente. Eh, Wallace era un poquito creyente en ese tipo de cosas. También fue uno de los primeros hombres que abiertamente defendió o colaboró de alguna manera en la defensa de las causas del feminismo, de algunas causas feministas en el siglo XIX. Estuvo interesado en temas como el vegetarianismo, por ejemplo. Estaba en contra de la propiedad privada. Esto tal vez no es lo mejor, pero hoy en día es muy criticable, pero en esa época él estaba también en contra de la vacunación, aunque las razones, por ejemplo, para que él estuviera en contra de la vacunación tenían más que ver con que él consideraba que en las escuelas, que en los países debían de tener buenos sistemas de salud para toda la gente. Bueno, es mucho más complicado en ese sentido. Se dedicó ¿qué más? A la literatura y a la poesía, a la arquitectura, y es uno de los primeros que abre este campo que hoy en día posiblemente tiene mucho más que decir, que es la astrobiología, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de la vida extraterrestre, por ejemplo, es otro de los temas que él también llegó a abarcar en un momento dado, ¿no? Y bueno, solamente esto, ¿no? Fue un personaje que recibió muchísimos premios en vida. Normalmente mucha gente no lo ubica, ¿no? Como alguien que realmente tuvo una importancia grande en cuanto a la cantidad de trabajo académico que hizo. Estos viajes, como el que hizo al archipiélago malayo, por ejemplo, fueron muy importantes para el desarrollo de la ciencia de la época. Y esto logró, entre otras cosas, pues que le dieran una enorme cantidad de premios, ¿no? Aquí les pongo algunas. La medalla real, que se la dieron en 1868, que tuvo mucho que ver con este viaje al archipiélago malayo. La medalla de oro de la Sociedad Geográfica Francesa, por ejemplo. La medalla del fundador, que en este caso se la dio la Sociedad Geográfica, que eran quienes le financiaron el viaje en su momento al archipiélago. La Royal Society le dio esta medalla, que es la medalla Darwin. Darwin había fallecido en 1882 y por todos los trabajos que habían hecho de manera conjunta le otorgan este premio. Y de manera muy particular, me refiero a la última, que es la medalla Darwin Wallace.
También hubo una que está otorgada en su momento por la Sociedad Linneana, en donde se presentó de manera conjunta la teoría de la selección natural. eh, Le dan este premio de nueva cuenta, pues por sus aportaciones a todo lo que fue la ciencia en particular, la biología y el estudio de la evolución, ¿no? Bueno, algunas cuestiones más, miembro honorario de diferentes sociedades como la Royal Society, por ejemplo, que de hecho hace varios años, como parte del aniversario de la Royal Society, posiblemente la sociedad científica más importante o más reconocida que hay en el mundo, le dieron a su vez el reconocimiento a Wallace como el personaje que más había influenciado o que más había aportado, sobre todo en temas de evolución particularmente, ¿no? Lo cual creo que siempre es llamativo, ¿no? Y bueno, ya nada más voy a cerrar con esto, retomar esta recomendación, lean el libro, me parece que es una extraordinaria lectura, no solamente por la parte científica, sino por la parte narrativa, creo que vale muchísimo la pena que se retomen este tipo de lecturas. Y bueno, yo con esto, creo que esta sí ya es la última. Con esto termino por el día de hoy. Les agradezco a todas, a todos su atención. Seguimos aquí por si tienen comentarios o preguntas. Muchas gracias. No se oye. Ay, muchas gracias. Estuvo estupendo, estuvo maravilloso. Nos hizo enamorarnos de las regiones como si nosotros hubiéramos viajado directamente hacia la zona que descubrió Wallace, ¿no? Que es muy importante hasta el día de hoy. Pues bueno, esperamos sus preguntas en el chat para que si gustan, ya tenemos una de aquí del CECI 10. No sé si mi compañero Aldair me puede apoyar con las preguntas. Sí, yo creo que sí. Ay, yo solo quisiera decir algo rápido, porque sí estoy súper sorprendida con la asistencia. Y es la primera vez, bueno, siempre hemos tenido grupos, pero ahora sí me sorprende, porque ahorita sí tomé nota que no se nos escapara, bueno, como hacemos luego reportes de la charla, yo les quisiera agradecer, porque en grupos hay 252, porque ya hice la cuenta en lo que estábamos aquí. Y pues yo sí quisiera agradecer al CECIT 10, que tiene 40 alumnos, con Alep Calipan, que tiene 22, con Alep 257, 28 alumnos, con Alep Puerto Vallarta 36, con Alep Gustavo Vaz 21, con Alep Almoloya 51 alumnos y con Alep Santiago Tilapa 54 alumnos. Pues a todos los grupos con sus maestros que están presentes hoy en esta charla y a todos los demás que están también aquí presentes, pues muchas gracias. Y es todo lo que quería decir. Adelante con sus preguntas. Bueno, pues ya tenemos algunas preguntas, doctor. Y bueno, y realmente, como bien comenta Laura González Durán, tenemos un montón de planteles en todo el país que nos acompañan, así es que muchísimas gracias en lo que pues van empezando con las preguntas. Los que nos faltaron fueron el CONALEP Coacalco, el CONALEP Atencingo, el CONALEP Ujú. 160 Tepic, el CONALEP San Felipe, Acapulco 2, Tlalnepantla 1, Villa de Reyes, Villa Victoria, Tilapa, Río Bravo, Bahía de Banderas 3, Ciudad Azteca, Nezahualcóyotl 2, Ecatepec 1, Calipa, Almoloya del Río, Nicolás Romero también. Atizapate, en fin, pues nos acompañaron un montón, así es que todos los que nos faltaron, por favor, déjenlos en el chat, por favor, para que les demos un agradecimiento personalizado. Y bueno, pues bueno. La primera pregunta es, ¿dónde se consigue el libro? Y ya le contestó mi compañera Lorena Hernández en el chat, pero para los que no pudieron entender la respuesta, pueden encontrarlo en cualquiera de nuestras librerías y también lo pueden comprar por internet. Todavía no tenemos el libro disponible en electrónico, pero se los pueden llevar hasta su casa. No hay ningún problema. La pregunta entonces que nos hizo llegar el CECI 10, la primera fue, a su consideración, ¿cuál de las regiones que Wallace visitó tuvo un mayor impacto en sus descubrimientos o en cuál de estas se interesó más? A ver, eh, supongo que todas las regiones que en diferentes momentos visitó, pues fueron de interés, ¿no?
Ahora, creo que en ese sentido, pues posiblemente esta región, bueno, algunas de las islas del archipiélago malayo, particularmente dos, son las que podríamos decir que fueron las más importantes, ¿no? Una que es la que ya mencioné en algún punto, que se llama Sarawak, y la otra que tradicionalmente se conoce como Ternate. ¿Por qué serían las más importantes? Porque en esas dos islas es donde en diferentes momentos escribe de alguna manera las que van a ser los dos escritos que van a dar pie en su momento a la teoría de la selección natural, por lo cual es lo más reconocido normalmente de Wallace, ¿no? Esto no creo que quite mérito a que mucho de su trabajo es muchísimo más amplio y pues deriva de muchos otros viajes que hizo, ¿no? Pero bueno, si tuviera que escoger, creo que serían esos dos, ¿no? Ternate y Sarawak. Y doctor, nos hacen un par de preguntas muy interesantes. Seguramente usted las tocó y nos gustaría escucharlo un poco más a profundidad. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue la intención? ¿Cuál fue el objetivo de realizar este viaje? ¿Y cuánto duró? Ok, el viaje del archipiélago malayo, perdón, duró 8 años y eran dos básicamente los objetivos del viaje. Uno era hacer las colectas, sobre todo con un objetivo más económico, para poderse hacer de recursos vía la venta de estos especímenes a los museos o a coleccionistas privados. Y el segundo objetivo era la búsqueda de esta explicación de la evolución de los organismos, ¿no? Como en el primer viaje al Amazonas no le fue bien ni con la parte económica ni con esta búsqueda de esta explicación, es que se decide hacer este segundo viaje y aquí pues las circunstancias ya fueron diferentes y logró, por un lado, pues la colecta muy, muy amplia de organismos y por otro lado, llegar a estas respuestas que fueron estas publicaciones que llegó a hacer, ¿no? A lo largo del tiempo. Y doctor, nos mencionaba un poco acerca de, digamos, otros aspectos más humanistas, digamos, ¿no? De Wallace. A mí me llamó mucho la atención este aspecto que usted comenta sobre, digamos, el impacto positivo que tuvo como en el movimiento, digamos, ahora llamado feminista, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco más al respecto? ¿Cómo estuvo ahí la cosa? Sí, es una característica poco estudiada de la obra y de la vida de Wallace, ¿no? La cuestión es que él sobre todo se involucra mucho con esto, es que tiene que ver además no solamente con la parte de esto que son las causas feministas, sino con el espiritismo. El espiritismo, más allá de esta noción de andar moviendo mesas y creer en fantasmas, era un movimiento social muy importante, por lo menos en Inglaterra, que entre otras cosas era uno de los grandes promotores de los derechos de las mujeres, particularmente el derecho al voto y el derecho a los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Wallace se sentía muy identificado con estas cuestiones. De hecho, lo que pasa es que en el movimiento espiritista las mujeres eran las principales protagonistas, ¿no? Por diversas razones, las mujeres eran las que fungían como mediums. La posibilidad de conectar esta realidad con la otra realidad, eran las mujeres, ¿no? Porque tenían, se decía, ciertas características que se los permitían, etcétera, etcétera. Wallace estaba muy identificado con esa noción y se terminó involucrando sin restar el protagonismo a las mujeres, eso sí, dejarlo muy claro, porque era como muy tímido en público, eso es otra cosa. Siempre estuvo como que apoyando, ¿no? Ese tipo de movimientos, ¿no? Pero bueno, sobre todo ha sido poco trabajado precisamente porque él mismo luego no era muy explícito en esos apoyos, más allá de algunas publicaciones, su presencia en algunos mítines, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y doctor, bueno, ya nos explicaba un poco respecto a que él se adelantó, digamos, él se acercó a Darwin, ¿no? A dar pues a compartir, ¿no? Digamos, su experiencia, su conocimiento. Y bueno, pues Darwin publicó en 1959 El origen de las especies y todo aquello. Pero ¿usted considera que ese es el motivo principal por el que como que cayó más el reconocimiento en Darwin que en Wallace y que ahora ya lo estamos como reconociendo un poco más? Pero
O sea, en la época realmente sí se correspondían, ¿cómo decirlo? ¿Le daban el reconocimiento a los dos por igual? ¿O eso fue algo que más bien como que fue con el tiempo erosionando, digamos, como la labor de Wallace y que a lo mejor como que quedó relegado, ¿no? Digamos. ¿Cómo pasó eso? Esa es toda una telenovela. Eh, es posible que mucho de que se le dé el reconocimiento a Darwin sea culpa del propio Wallace, porque en muchos momentos, en muchos escritos, en entrevistas y demás, siempre terminaba así, muy explícitamente decía, ¿no? Es que el señor Darwin es quien ha trabajado más tiempo la teoría, es quien ha proporcionado más evidencias. Digo, yo he aportado un poquito, pero en realidad el señor Darwin, porque aparte siempre se refería a él en esos términos, ¿no? Entonces, durante la época es posible que él mismo, Wallace, haya contribuido a ese reconocimiento más de Darwin que de él mismo, ¿no? Esa actitud cambió un poquito o mucho, dependiendo, sobre todo cuando Darwin fallece en 1882, no tanto porque ya no estuviera, ¿no? Darwin, sino porque Wallace se termina por autoconvencer de que él era el defensor de la teoría de ambos. Entonces ahí es donde recupera mucho esta noción de estar defendiendo que es de ambos la teoría, ¿no? Entonces en diferentes escritos va a seguir dándole el crédito a Darwin, pero sí se va a poner ya a un nivel un poquito más parejo, por decirlo así, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo sí ha habido hay casi que un descrédito hacia Wallace, sobre todo por estos involucramientos sociales, políticos, que lo fueron desacreditando ante mucha gente, ¿no? Muchos historiadores le suelen poner mucho peso a esta idea de que porque era espiritista, pues era, no sé, estaba medio loco o algo por el estilo, o no era un buen científico, si quieren verse así, ¿no? Entonces, la cuestión es que en la época tampoco era raro que un científico fuera espiritista. Hay muchísimos ejemplos en el siglo XIX. Entonces, digo, depende un poco cómo se vea, ¿no? Pero en realidad mucho de esta situación la motivó el propio Wallace, eso sí. Y parte de la idea en los últimos años, estoy hablando en los últimos 20 años, de varios autores, es recuperar un poco sobre todo las aportaciones, ¿no? De Wallace, que son muchísimas y muy diversas además, para darle una nueva valoración sobre todo, ¿no? No solamente con la selección natural, sino pues con otros temas, ¿no? Que son también importantes. Y bueno, doctor, antes de pasar a las preguntas que seguramente ya tendrán nuestros compañeros en Facebook, porque como saben, muchachos, aquí los de Zoom, también nos acompañan muchachos de otros estados en Facebook. Le quería preguntar, doctor, a los que estemos interesados en adentrarnos más en este tema, ¿qué deberíamos estudiar? En Wallace. En Wallace y en el naturalismo, digamos, en general. eh, este libro del archipiélago malayo es una extraordinaria introducción, ¿no? Porque es el conjunto, me parece más interesante de, por un lado, la cuestión científica, pero por otro lado, las conexiones hacia otro tipo de temas, ¿no? Como culturales, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Wallace, lo que sí, digo, creo que me voy a permitir poner un par de páginas aquí en el chat para que se compartan también en Facebook. Eh, en el caso de Wallace hay un par de sitios que se han ido construyendo con el paso de los años, muy, muy amplios. Tienen eso sí tengo que decirlo. Todo lo que se ha subido pues es la obra original de Wallace, es decir, en inglés. Hay muy pocas traducciones de la obra de Wallace, por eso celebro que se hagan este tipo de traducciones, ¿no? Porque hay muy pocas de la enorme, enorme bibliografía de Wallace. Si se tiene oportunidad, pues digo, leerlo en el idioma original. Ahorita aquí les estoy poniendo, ay Dios, ahí les va una. Y ahorita les pongo la otra. Los dos son sitios inmejorables, sobre todo porque tienes de todo ahí, ¿no? Tienes libros, tienes artículos, tienes correspondencia. Bueno, bueno, de hecho son dos, y me voy a permitir un tercero, nada más déjame que lo encuentre, que es el que tiene que ver con la correspondencia de Wallace. Ay, no, ese sí se los debo porque la cambiaron la página, me estoy acordando. Está en proceso de construcción, perdón. Estos dos que les pongo,
insisto, ahí es donde pueden encontrar los libros, los artículos, las entrevistas, su autobiografía, por ejemplo. Hay mucho por dónde leer, pero insisto, el archipiélago malayo me parece inmejorable en ese sentido. Y si tuviera que escoger un segundo, un libro con un título muy particular y muy problemático para mucha gente, que es el libro que se llama Darwinismo, que ese es como su legado mucho más, tal vez el más importante con respecto al tema de la evolución. Yo creo que me quedaría con esos, pero en esas páginas tienen mucho que hacer. Pues manos a la obra, doctor. Ya, Perfecto. Bueno, pues entonces yo le voy a ceder la palabra a mi compañera Adriana Mis, que nos estará leyendo las preguntas de Facebook. Adelante, Adri. ya. Gracias, Aldair. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues igual que Aldair, agradecemos a los que se conectaron a través de nuestro Facebook en vivo. Fueron bastantes personas. Agradecemos al CONALEP Acapulco 2, al CETI 17 de Puebla. Y solamente hay una pregunta, bueno, comentarios agradeciendo su excelente charla, doctor. Y hay una pregunta de Concepción Sánchez y pregunta, ¿quiénes son los naturalistas modernos? Los naturalistas modernos son los biólogos, de alguna manera, ¿no? Los biólogos son los herederos de esta tradición de la historia natural y, bueno, sobre todo los biólogos que se dedican al trabajo de campo, ¿no? Que todos aquellos que se dedican a trabajar en los bosques, en las selvas, en los océanos, en los desiertos, etcétera, serían los herederos, de alguna manera, de esta tradición, ¿no? Por lo menos, esa sería mi impresión. Ok, pues con ella, bueno, Concepción Sánchez, ya te respondieron tu pregunta y bueno, agradecemos nuevamente a todos los que se conectaron a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios y su colaboración en esta charla. Adelante, Aldair. No, pues de este lado no tenemos ninguna otra pregunta, doctor. Todo ha sido muy prístino, todo ha sido muy claro. Agradecemos los comentarios positivos. Nos comentan muchas gracias, excelente información para motivar estos temas y sobre todo la lectura en los jóvenes. Muchas gracias a los Conalep Plantel Villa de Reyes. A Perla, muchas gracias. Dice gracias y excelente tarde. Pues bueno, doctor, todos son comentarios positivos. La verdad, no esperábamos menos, francamente. Muchísimas gracias. Hombre, Gracias, gracias. gente ponente. Muchas gracias.